Bienvenidos a Como Canal, donde examinaremos la situación actual con respecto al impacto de las diferencias de las lenguas maternas en el Perú, así como encontraremos soluciones para un sistema educativo más inclusivo. En este video de entrevista unimos las voces de un especialista en quechua y un quechua hablante nativo, para explorar los desafíos críticos y vinculados al habla en la comunidad quechua hablante, especialmente en estudiantes. Hoy estamos junto al profesor Víctor Gonzalo Ramírez Herrera. Él es licenciado en Lingüística y magíster en Filosofía por PUCP. En la última área investiga temas de lingüística andina, psicolingüística, tecnologías relacionadas con la revitalización de lenguas andinas. En esta área realizó una investigación para el grado sobre percepción de sonido en quechua huanca, bajo la asesoría de Rodolfo Cerrón Palomino. Se desempeña como docente, investigador y corrector ortográfico y de estilo. Tiene dominio de idiomas inglés en nivel intermedio, quechua a nivel básico y francés en nivel básico también. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que enfrentan los hablantes de quechua al aprender a hablar en español u otro idioma? Para aprender otro idioma. Sí. Principalmente el quechua se podría abordar por tres niveles, ¿no? A nivel fonológico, los sonidos del quechua son distintos a los sonidos del castellano. Para empezar, el quechua presenta, sobre todo en el quechua sureño, que es uno de los más hablados, tres segmentos vocálicos, y en el central, en el de Junín y Ancash, 6 segmentos vocálicos, si es que no son más, frente a los 5 segmentos vocálicos del castellano, por ejemplo. Y estos, al no ser los mismos, trata de equipararlos de alguna u otra manera, basándose en su primera lengua sobre la segunda lengua. Es decir, si ellos tienen, por ejemplo, la A, la I y la U, es muy probable que su E del castellano se parezca bastante a la I, o la O del castellano se parezca bastante a la U. Y es el primer nivel de interferencia que podrían existir en los hablantes de quechua a nivel de sonidos. A nivel morfológico existen bastantes elementos, por ejemplo, que el castellano presenta y que el quechua no presenta. Por ejemplo, la concordancia de género. No hay concordancia de género en el quechua, y cuando ellos aprenden castellano tienden a suprimir la concordancia del género. Esos son algunos problemas para acercarse a un tipo de castellano estándar. Pero, como ustedes sabrán, las lenguas son totalmente cambiantes, ¿no? Todas las lenguas que hablamos son productos de interacciones entre personas. Por lo tanto, ellos producen una variedad de castellano que es igual de legítima como nuestro castellano, que se conoce como castellano andino, que no solamente se da en boca de hablantes bilingües, sino también en hablantes que no son bilingües, pero que tienen un entorno de bilingües. Entonces, es una variedad de nosotros. Por eso no sé si el término sería propiamente dificultad, sino que características relativamente nuevas e innovadoras dentro de una variedad de castellano. Segunda pregunta. ¿Qué factores culturales o sociales pueden influir en la adquisición del lenguaje en hablantes de quechua? No entiendo bien la pregunta. En esencial, ¿cómo influiría el ambiente en la sociedad actual de Lima al hablante quechua? ¿Tendría dificultades en ciertas palabras nuevas que se tengan aquí en Lima? Yo creo que no. En realidad, todas las lenguas, como estatuto de un rasgo natural de nuestra biología, pueden expresar cualquier tipo de matiz semántico o expresivo, sin ningún tipo de problema. Solo que hay que trabajar, es decir, debe haber gente produciendo ese tipo de expresiones, ¿no? Por ejemplo, digamos que el quechua no tiene un sistema, en la actualidad hay bastantes propuestas de sistemas numéricos complejos para hacer operaciones de carácter decimal, etcétera, ¿no? El quechua chanca tiene materiales para esto. Pero inicialmente no los tenía su sistema decimal básico, digamos, y con el tiempo ha podido ir desarrollando este tipo de tecnologías lingüísticas, digamos, ¿no? En ese mismo sentido no creo que haya ningún problema. Y por otro lado, hay muchos elementos que son ajenos a la lengua quechua, pero que se pueden incorporar como préstamos. Lo mismo sucede con el castellano. Hay muchas palabras que no son propias de nuestra lengua, pero pueden incorporarse del inglés, del francés o incluso del quechua también. Entonces, las lenguas son mucho más dinámicas de lo que aparentan, ¿no? Las preguntas parecen presuponer que son dos grandes bloques que se encuentran y que tienen que, digamos, lidiar o digamos, confrontarse de alguna manera para
de alguna manera para producir algo nuevo, pero en realidad es bastante natural, ¿no? Se da de una manera bastante más fluida de lo que parecería. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias fonéticas y gramaticales más notables entre el quechua y el castellano, que a menudo causan problemas de pronunciación y estructura gramatical en los hablantes quechuas? Ya había mencionado algunas. ¿Habría otra que me gustaría mencionar? Mencioné a nivel fonológico y a nivel morfológico. A nivel semántico, voy a dar un poco más fuerte. A nivel sintáctico, principalmente la estructura que plantea el quechua es una estructura sintáctica distinta a la del castellano. Es decir, el quechua presenta una estructura tipológica de sujeto, objeto, verbo. La del castellano presenta una estructura tipológica de sujeto, verbo, objeto. Es decir, anteponen el objeto al verbo. En muchos casos, en boca de bilingües y de no bilingües que están familiarizados con el denominado castellano andino, tienden a anteponer el objeto. Otro elemento característico de la sintaxis es la marcación doble de la posesión. Es decir, nosotros decimos con solamente un elemento, la casa de Juan. D es el elemento genitivo que marca quién posee y quién no posee, ¿no? Distribuye los elementos en la sintaxis. En el quechua, al igual que el latín, al igual que el turco y al igual que diversas lenguas, también incluso creo que el alemán, necesitan una marcación doble de la posesión. Esto es, tienes que saber quién posee y cuál es el objeto poseído. Esto tiende a pasar al castellano como sustrato y aparecen construcciones como de Juan su casa, por ejemplo, ¿no? Que son bastante más naturales, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta posibilidad sintáctica ya está permitida en el castellano porque, aunque no lo crean, así está escrito el Quijote, por ejemplo. Es parte del castellano antiguo y es una forma que se ha retenido, una posibilidad de la lengua que ha sido reforzada por la estructura tipológica del quechua. Esos serían algunos elementos. Ahora entrevistaremos a Niel Agripino Palomino González, nacido en Apurímac en 1980. Es licenciado en Lengua y Literatura por la UNSAC. Magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster Scientiae en Lingüística Andina por la Universidad Nacional del Altiplano, ubicado en Puno. Candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Paita. Radica hace más de 20 años en Cusco, donde es docente de pregrado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la Universidad Andina del Cusco. Asimismo, en el posgrado, es docente invitado de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Ok, primera pregunta. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan los quechua hablantes al iniciar a comunicarse en español en la vida cotidiana? A ver, las dificultades que enfrentan los quechua hablantes cuando se inician en el castellano como segunda lengua, ¿no es cierto? Desde mi experiencia personal, tal vez la discriminación, porque siempre va a haber el problema del motoseo, el interlecto, las interferencias. Eso sería en principio la discriminación por parte de los castellano hablantes, ¿no? Que a raíz de eso empiezan a cholificar, a tratar de cholos, a tratar de indios, de campesinos. Creo que esa es la más importante de las dificultades. Solamente eso, someterse a la burla, a la discriminación. Okay. Segunda pregunta. ¿Ha notado una disminución en el uso del quechua en favor del español u otros idiomas en tu comunidad? ¿Y cuáles serían las razones detrás de esa tendencia? Bueno, igual desde mi experiencia, en mi tiempo estaba prohibido, cuando yo me inicié en los 80 en la educación primaria, estaba prohibido el empleo del quechua en la escuela. No podíamos hablar, el profesor nos castigaba si hablábamos en quechua, entonces, y también los papás mismos no querían que hablemos en quechua. ¿Por qué razón? Porque se tenía un prejuicio de que el quechua es atraso, de que el quechua es de la comunidad, de que el quechua no nos servía para nada cuando salíamos a la comunidad.
pero en estos últimos tiempos ya no es así. Había una resistencia de los papás para que no se enseñe a los chicos que ya sabían quechua, y por lo tanto ahora ya se ha logrado concientizar y lo ven como algo positivo. Hay una aceptación de los padres para que a sus hijos se los eduque en su misma lengua, que sería el quechua. Entonces, o sea, desde mi tiempo, hace unos 20 y tantos años, 30 años digamos, hasta ahora se ha revertido lo que me pasó a mí con lo que está pasando con los chicos. Los chicos lo ven como algo positivo y los papás también están conscientes de que sus hijos tienen derecho a educarse en su lengua materna. Ok, procedemos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la importancia del quechua en su identidad y en la identidad de su comunidad? Bueno, el quechua es importante porque nos identificamos, nos representa, es un agente cultural nuestro. Y de tal manera que sin ello podríamos perder nuestra identidad, estaríamos alienándonos. Y desde esa perspectiva, el quechua es que nosotros no solamente encontramos un vehículo de comunicación en la comunidad, sino y primordialmente expresamos nuestros saberes, nuestros conocimientos ancestrales. Hay expresiones propias del quechua que fácilmente no pueden tener un equivalente o no se pueden traducir al quechua. Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de hablar el quechua? Entonces, perderíamos esa parte de las tradiciones, de la cosmovisión, perderíamos nuestra esencia como lo que somos. Cuarta pregunta. ¿Existen palabras o conceptos en quechua que son difíciles de traducir al español o a otros idiomas? La traducción siempre trae dificultades. Por eso no recuerdo a quién pertenece, pero hay una frase que dice: la traducción es traición. No siempre se logra traducir en esencia lo que quieres expresar. Efectivamente, hay conceptos que no se pueden traducir con mucha facilidad, y sí existen. Por ejemplo, tenemos el concepto de pacha. Es lo que se viene ahorita a la mente, es pacha, ¿no? Que no, en quechua tendría que entenderse como tiempo y espacio, porque pacha sirve tanto para referirse al tiempo como también para referirse al espacio. Puedo decir kunan pacha, el tiempo de ahora, o el hoy, o puedo decirte que hay pachapi, en esta tierra, en este suelo. Entonces, si solamente traduces pacha como guiándote por Pachamama, como solamente al espacio, ahí habría dificultad, porque pacha es la unión del tiempo y el espacio. Luego de las interesantes entrevistas, se puede concluir que, si bien hay esfuerzos para promover y preservar el quechua en la ciudad, como la enseñanza de idioma en las escuelas, universidades, etc., aún se necesita mejorar, debido a que habrían dificultades en situaciones cotidianas. Además, algo que no termina es la discriminación, tanto lingüística como cultural. No te olvides de suscribirte, darle like y además dejar tus opiniones en la caja de comentario. Nos vemos en el siguiente video.